Continuamos con nuestro último segmento de Pico a Pico. Estamos esta semana con un invitado muy especial porque en las noticias de esta semana tuvimos una bastante interesante, el titular sobre todo. Ya sabemos que los medios son una maravilla en el sentido de alarmar, ¿no? Entonces vimos una nota en el diario El Universo que decía, su perro puede volverse asilvestrado y convertirse en un peligro para otras especies en Ecuador. Nos llamó tanto la atención que quisimos hablar con un experto en el tema. Así que, Cris, por favor, cuéntanos a quién tenemos de esta semana. Así es, como saben, siempre aquí atentos a los temas que están de boga, digamos, de los medios de comunicación y para tratar de romper también estos mitos. Estamos hoy con el director científico de la WCS en Ecuador. Tiene un PhD en Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad de Florida. Tiene también una maestría en Estudios Ambientales en Ohio University. Es biólogo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Trabajó en conservación y manejo de fauna silvestre, incluyendo el impacto de especies exóticas invasoras. Un placer tenerte con nosotros, Galo. Gracias, Cris. Gadi, con mucho la invitación. Galo, un gustísimo estar en este espacio contigo, conversando sobre este tema tan, a ver, es un tema súper importante y es un tema en el que hay un desconocimiento increíble. Y hay que decirlo, ¿no? Mea culpa. Yo personalmente tengo una confusión, un bolón que hay entre perros asilvestrados y ferales y todo el cuento, que sería excelente que tú nos puedas un poco sacar la idea de la cabeza. Te comento brevemente que de manera general lo que se piensa es que el perro feral es el perro que ya nació en libertad, digamos, entre comillas, y que no ha tenido ningún tipo de contacto con el ser humano. Y el perro asilvestrado es el perro que sale sale de su casa o se pierde o es abandonado y ya le toca hacer su vida en el medio. ¿Hay alguna diferencia entre perros ferales, asilvestrados? ¿Cuál es cuál? Por favor, ilumínanos. Muchísimas gracias, Gala. La verdad es que los términos asilvestrado y feral estos son perros que ya no tienen contacto con la gente, que no dependen de la gente para su alimentación y que además la dinámica poblacional debería estar dada más por nacimiento de crías dentro de esta población más que por la suplementación de nuevos individuos que van llegando. Entonces, la mayor parte de perros en realidad reciben un subsidio de la gente en términos de estarse alimentando de la basura o de la comida que pueden encontrar en la calle o que pueden encontrar en el campo. Y eso hace que tengan una capacidad muy grande de causar impactos, porque forman grupos, buscan comida y entre la variedad enorme de comida que puede tener un perro, porque son animales bastante omnívoros, a pesar de ser carnívoros, entonces están también los animales silvestres, entonces están causando impactos en la naturaleza, en el funcionamiento de los ecosistemas, pueden desaparecer las especies sensibles. Pero en términos de que un perro que tiene casa pueda convertirse en feral o asilvestrado es muy difícil si es que la gente tiene el cuidado necesario y el perro no sale. Pero sí es posible que estos perros abandonados puedan formar grupos, especialmente si el abandono se da no en áreas urbanas, sino en áreas rurales, que es muy común, por ejemplo. Cris, tenías una pregunta. Yo sí. A ver. Ahí va. Galo, gracias a tu experiencia, porque entiendo que tú has estado trabajando en este tema varios años. De hecho, los estudios que has realizado en base al tema de los perros abandonados, cuéntanos un poquito desde cuándo los empezaste a hacer y desde cuándo se conoce un poco esta problemática y si es que en estos últimos años tú consideras cómo ha evolucionado, ¿ha empeorado las condiciones de estos perros o cómo tú le ves? Bueno, sí, este es un tema al que llegué por accidente. La verdad es que nunca me había preocupado el tema de los perros. No creía yo que era un tema realmente que era de preocupación en términos de conservación de especies silvestres. Porque lo que a mí me interesa es trabajar con especies silvestres, conservación.
Siempre había pensado que pérdida de hábitat, cacería ilegal, pueden ser amenazas grandes para los animales silvestres. Pero empecé a hacer un estudio en el páramo de carnívoros andinos. Para esto empecé a utilizar trampas fotográficas, que son unas cámaras de fotos que tienen un sensor de movimiento. Una tecnología bastante sencilla, son cámaras como las que tenemos en nuestros celulares. La diferencia es que el momento que están conectadas al sensor de movimiento, entonces toman una foto cada vez que algo pasa por el lado. Y lo que me llamó la atención, esto pasó ya hace más de 10 años, como el año 2009 que empecé con este trabajo, me di cuenta que muchas de las fotos, en lugar de ser de perros, y entonces esto me llamó la atención y empecé a hacer estudios enfocados específicamente en los perros para saber qué impactos podrían tener. Y es a partir de eso que me di cuenta que hay impactos enormes, hay muchos más perros de los que creemos, hay un potencial de que haya miles de perros en los páramos, y si bien los estudios los he hecho en el páramo, también hay la posibilidad de que sea un problema en tierras bajas, tanto en la costa como en la Amazonía. En la Amazonía, por ejemplo, hay una densidad grande de perros en las comunidades locales, e incluso en sitios súper distantes de cualquier comunidad he visto perros, por ejemplo, en el río Aguarico. He visto perros en los islotes de arena donde las tortugas... entonces puede ser un problema mucho más grave de lo que yo creo que ha ido empeorando. Cada vez hay más gente y con el crecimiento poblacional humano también existe un lazo muy cercano con el crecimiento demográfico. Hay más gente y más perros, así de simple. Entonces la población humana sigue creciendo, la población de perros sigue creciendo. La tenencia en términos de ser responsable, no creo que haya cambiado. La gente muchas veces se hace cargo de animales sin estar consciente de lo que representa en términos de tiempo, lo que representa en términos de dinero. Y claro, son animales que necesitan de mucha atención y esto conlleva que la gente muchas veces los abandone. En el caso de Quito, los sitios favoritos son la zona de Iruya, en el suroccidente de la ciudad. En el suroccidente de la ciudad está Yoa, en la parte oriental está el Antisana. Entonces son sitios donde cada vez hay una población más grande. Claro, esto tiene un potencial de causar impactos realmente muy, muy grandes porque las especies silvestres son las que, la presencia de las especies silvestres es lo que determina los ecosistemas. Entonces, si desaparecen estas especies por causa de poblaciones de perros que no deberían estar ahí, entonces puede haber problemas ecológicos muy graves que van a afectar finalmente a las poblaciones cercanas que dependen de los servicios ecosistémicos de la naturaleza. Galo, yo quería preguntarte un tema. Creo que como seres humanos somos un poco así, ¿no? Tenemos un poco confundido lo que vemos en la tele con lo que es reportaje, con lo que es la vida real, somos muy de imágenes. Entonces, tenemos un poco alejado lo que pasa allá en el Aguarico, lo que pasa allá en los páramos. Como que no percibimos el tema. Pero respecto a este tema, este asunto de los perritos que se convierten en un problema, ya viven sin depender del ser humano, tenemos un caso aquí muy cercano. Un caso de veras que pasa todos los días y que ha traído ya serias dificultades, que es los perritos que viven en la Huanhuiltagua, en el Parque Metropolitano. Y aún teniendo este caso de esta magnitud que ya está causando problemas, no estamos avisorando exactamente el asunto. Estos perritos atacaron, de hecho, a unas llamas que vivían ahí y las mataron por matarlas. Sabemos perfectamente o entendemos que cazan por hambre, pero ya no están cazando por hambre. ¿Por qué están cazando? ¿Por qué lo hacen? Y pasa algo si es que suplimos ese tema alimenticio, si les damos de comer, dejan de cazar. ¿Es así, Galo? Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque los perros pueden afectar a las especies silvestres a través de distintos mecanismos. Pueden transmitir enfermedades, pueden cazar para alimentarse, lo que los convierte en depredadores. Pueden también cazar y no matarlos, como tú dices, y eso en ecología se llama interferencia. Y básicamente interferencia se puede definir como bullying.
Entonces, los perros lo que hacen es perseguir a los animales, los están estresando todo el tiempo, no les permiten comer en paz, o finalmente pueden terminar hasta matarlos y dejarlos ahí, como tú dices, no se alimentan de ellos, porque probablemente no tienen la necesidad, porque tienen los recursos suficientes para estar bien alimentados. Entonces, justamente son esos subsidios que tienen los perros, porque estos perros en zonas urbanas tienen acceso a fuentes de comida, puede ser en basureros o puede ser la misma comida que la gente les da en la calle, que hace que ellos entonces dediquen mucha de su energía a hacer este bullying al resto de animales. E incluso esto puede llegar en poblaciones de perros urbanas a situaciones mucho más graves en las que empiezan a atacar gente. Todavía no estamos en ese punto, pero hay sitios como la India, por ejemplo, donde la densidad de perros es probablemente una de las más altas en el mundo. Me refiero a perros en las calles, donde hay grupos de perros que se dedican a atacar niños. Entonces, hace apenas año y medio, 2 años, había una jauría de perros que mató a varios niños en la India. Entonces, este problema puede ir escalando. Entonces, es algo que hay que educar a la población en términos de que no tienen que abandonar a sus mascotas, porque esta es la principal causa del problema, y no importa lo que hagamos en términos de hacer campañas de esterilización, campañas de vacunación, o el que la gente tenga claro que no hay que alimentar a los perros en la calle, porque si tú haces eso agravas el problema, porque mientras más comida tienen, más acceso a recursos tienen, más se reproducen. Además, la posibilidad de que estos sitios de alimentación en la calle sean compartidos por muchos animales hace que se transmitan enfermedades entre ellos, lo cual también agrava la situación. Entonces, todavía estamos a tiempo de que esto no llegue a los niveles de la India, pero sí se necesita de muchísima educación, porque no importa lo que hagamos, si la gente sigue abandonando los perros, no vamos a poder solucionar esto. Así es, justamente igual mencionado estos otros problemas. Hubo aquí, por ejemplo, el caso de que llegó un zorro al zoológico de Quito y tenía moquillos, tenía distempe, una enfermedad que obviamente fue transmitida por perros, no es una enfermedad que está dentro del grupo de animales silvestres y que puede generar un daño terrible, ¿no?, a estas otras faunas. Una pregunta también te tenía justamente conversando, cómo estos perros ya un poco empiezan a cambiar sus conductas, a volverse un poco más hacia el lado silvestre, un poco más salvaje, ya no son estos animalitos con los que estamos todo el tiempo compartiendo dentro de casa. Y justamente cuando se trata de trabajar con estos animales, a ver cuál es la solución, muchas personas dicen, bueno, pero denles en adopción. ¿Es una posibilidad dar en adopción a estos perritos que ya están, digamos, en este estado feral? Esa es una pregunta importante, porque cuando un perro es asilvestrado, entonces ya no lo podemos ver de la misma forma, ya no es una mascota. Si es que se trata de perros adultos, la opción de adoptarlos ya no es una opción. Probablemente podría funcionar con las crías, pero ya con los perros adultos difícilmente se va a poder adoptarlo y solucionar el problema de esa forma. Por otra parte, también en términos de adopción, el impacto que eso puede tener en poblaciones de perros, que son ya poblaciones bastante grandes, es muy baja. Entonces, por eso es súper importante que se puedan controlar esas poblaciones de otra forma. El problema con el control de perros asilvestrados es que tenemos una relación tan cercana con los perros. Es una relación que traemos de miles de años. Hay evidencia de que probablemente empezamos a domesticar perros hace 30,000 años. Entonces, genera un rechazo social la idea de que hay que eliminar poblaciones de perros. Entonces, tenemos que ver a estos perros ya no como las mascotas con las que nosotros tenemos relación y a las que le guardamos cariño y es una relación recíproca. Ya eso ya no existe el momento que poblaciones ferales. Además de que hemos llegado a un punto en el que tenemos que escoger o son los animales silvestres o son los perros. Entonces, creo que ante eso no queda mucha discusión. O sea, si no se controlan los perros asilvestrados, entonces probablemente en poco tiempo no vamos a tener cóndores, no vamos a tener osos, no vamos a tener pumas, porque incluso los perros tienen la capacidad de causar un impacto en especies tan grandes como esas. O sea, no estamos hablando de animales silvestres pequeños. Estamos hablando
de animales que han evolucionado para atacar en grupo. Eso es algo que no existe en Sudamérica. Animales que ataquen en manada, depredadores que ataquen en manada, eso no existe. Son depredadores individuales. Eso hace que los animales silvestres no tengan defensas naturales contra una especie que ataque en grupo. Eso los hace depredadores más formidables y hace que tengan impactos más grandes de los que deberían tener por el tamaño que tiene un solo individuo. Wow, me dejaste loca con eso. No, la verdad es que no lo había tenido en consideración. Es verdad, ¿no? Es verdad, no estamos preparados para eso. Digamos, los animales silvestres no están preparados para una manada que ataca en manada, en grupo. Galo, es súper doloroso pensarlo, pero tú lo has explicado muy claro. Estos animales lastimosamente no tienen vuelta atrás. Es decir, no se van a volver otra vez a domesticar. ¿Qué hacemos? Porque se hacen campañas educativas, incluso se ha elevado ya a calidad de delito, ya hay delitos contra los animales, ya es un delito. Antes era solo una contravención, como pasarse un semáforo. Pero nada funciona. Tú has dicho que el programa se agrava, que es cada vez más grave, que es cada vez peor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo paramos esta barbarie? Lo principal es la educación. Eso es lo más importante. La educación lo que va a hacer es detener el abandono. Si no hay perros abandonados, entonces va a ser mucho más fácil manejar el problema. Entonces ahí sí podemos pensar en la efectividad de campañas de esterilización, de vacunación, campañas de erradicación. Hay que buscar el mejor método. Tiene que ser un método que no cause sufrimiento a los animales, pero necesariamente tenemos que pensar en campañas de erradicación. Ahora, es importante tomar en cuenta que este no es un problema reciente. Antes de que el Ecuador fuera Ecuador, cuando todavía éramos parte del virreinato de la Nueva Granada, ya en el siglo XVII, se empezaron con campañas de erradicación de perros asilvestrados. Entonces, este es un problema que viene ya de mucho tiempo atrás. Pero necesariamente, si no se para el abandono, no podemos hacer nada. Podemos eliminar a todos los perros asilvestrados del páramo, podemos vacunarlos a todos, podemos esterilizarlos a todos, que si se siguen abandonando perros, nada de eso va a tener un impacto positivo. Entonces, la gente tiene que entender que la tenencia responsable es lo más importante. Si yo me hago cargo de un animal, entonces ese es un compromiso que tengo a 10, 15 años. Y tengo que darle cariño y tengo que asegurarme que esté sano y que tenga toda la comida necesaria y sobre todo que no puede salir a estar libremente andando por la calle. En el caso de las áreas rurales, la gente se hace cargo de demasiados perros, tiene demasiados perros, entonces llegas a una casa y tienes 10, 15 perros. En las ciudades, en cambio, tienes perros grandes en unos espacios súper reducidos. Entonces, claro, esa no es la forma de mantener de forma apropiada a un animal. Entonces, todo eso tenemos que ir aprendiendo como sociedad. De manera que podamos llegar a un punto en el que cualquier otra estrategia que nosotros implementemos tenga un impacto positivo. Pero mientras el abandono no desaparezca, no vamos a poder hacer mucho. Sí, yo quería comentarte porque, bueno, respecto a este tema es súper importante y lo hemos conversado en otros programas también, cerrar la llave. O sea, sabemos que existen el problema del abandono, o sea, es totalmente visible, tenemos videos, o sea, se ve a diario el abandono de animales, pero esto también viene de una consecuencia de que todavía existe la venta de animales. No sé, ¿tú qué opinas respecto a iniciativas, por ejemplo, de que se ponga una veda a la reproducción y venta de animales porque tenemos ya demasiados? Y el hecho de seguir fomentando el comercio de estos animales podría empeorar la situación porque no tenemos un proceso educativo que se sostenga todavía. Pero en el momento de que podamos mejorar la calidad de vida y condiciones de estos animales, en todo caso podríamos quizá pensar en retomar esto. Pero ¿tú qué opinarías al respecto de estas políticas públicas? Sí, es una estrategia indiscutiblemente. Sin embargo, siempre que hay una prohibición total, entonces generas un mercado negro. Entonces, no necesariamente la prohibición total va a tener el impacto positivo que estamos buscando.
probablemente lo que se podría hacer es hacer una regulación estricta de cómo se deberían criar estos animales. En términos de que los criaderos estén registrados, de que sepamos exactamente cuál es la tasa de natalidad que existe en los criaderos y también que esto vaya de acuerdo a la demanda. Yo no sé si hay estudios de demanda en términos de cuánto la gente compra perros versus la oferta que existe. Entonces, se necesitarían estudios de oferta-demanda y creo que la prohibición total podría tener un impacto negativo, pero sí debería haber regulaciones estrictas, debería haber una trazabilidad, o sea, si yo voy mañana a comprar un perro, el perro debería tener chip, de forma que si el perro es abandonado, se puede regresar a mí y castigarme a través de una multa o algún otro tipo de penalidad por haber abandonado un animal. Pero lo que sí, no se deberían vender animales sin chip. Todos los animales deberían tener chip. De esta forma, se podría saber realmente quién es responsable de ese animal. Bueno, creo que nos va quedando un poco más claro que asilvestrado, feral, etcétera, tenemos que tomar cartas en el asunto ya, pero ya, porque está nuestra vida silvestre en juego. Es bien difícil, Galo, y te soy honesta, a mí se me une el cielo con la tierra pensar en erradicar a estos animales, porque a fin de cuentas no son los culpables de la situación, los culpables somos nosotros. Pero pensando en lo que está en juego, pues definitivamente no hay otra solución más que esa y la educación, porque ni las penas más fuertes han funcionado. Galo, danos un tipcito, un consejo. ¿Qué hacemos los de a pie para trabajar por este tipo para impulsar la educación, para impulsar que la gente entienda la problemática del perro en estado de caso? Bueno, si tienes un perro, cuídalo, quiérelo. Si no tienes un perro, piensa 2 veces antes de hacerte cargo. Es realmente un compromiso súper grande y una responsabilidad súper grande. Y si es que escuchaste esta entrevista, cuéntales a tus amigos para que más gente sepamos que yo creo que todavía falta mucha conciencia. Muchísimas gracias, Galo. Quisiéramos también, no sé si nos puedes contar un poquito, ya para finalizar la entrevista, ¿qué es lo que podríamos perder? O sea, imaginémonos un futuro ahí apocalíptico donde no existe regulación, donde no trabajamos en educación, donde los perros se siguen reproduciendo, sigue habiendo abandono. ¿Tú qué crees que puede ser como el escenario más grave, o a qué podríamos llegar si es que no tomamos cartas en el asunto? ¿Qué pasaría con los animales silvestres en este caso? En el caso de los animales silvestres, pues desaparecerían. Y si los animales desaparecen, pues no vamos a tener todas esas funciones ecológicas que ellos cumplen en el ecosistema. Entonces, estos animales son depredadores de animales más pequeños. Si es que no hay depredadores, entonces vas a tener unas explosiones demográficas de animales más pequeños que podrían ser plagas agrícolas. Si desaparecen los dispersores de semillas, entonces muchas plantas no van a poder regenerarse a lo largo del tiempo y entonces lo que conocemos ahora como páramos, bosques nublados, bosques andinos van a cambiar. ¿En qué dirección? No sé, pero probablemente va a haber mucha menos diversidad de árboles y de plantas. Finalmente esto puede afectar ciclos hidrológicos y el páramo, por ejemplo, es una esponja que provee de agua a muchas de nuestras ciudades, entonces podrían cambiar los ciclos hidrológicos. Y viendo a las poblaciones urbanas, si es que no hay ningún control, lo único que vamos a tener es más perros y probablemente vamos a llegar a un punto donde también vamos a tener ataques de perros a personas y jaurías que se dedican a atacar niños, básicamente. Entonces no es un futuro que queremos. Qué duro, qué denso, qué tenaz. Lo lógico es que quien causó este problema sea quien lo arregle. Y es más, quienes causamos este problema debíamos ser los que suframos las consecuencias y no los animales inocentes. Galo, te agradecemos muchísimo, nos has quitado las ideas locas y raras de la cabeza, ese desconocimiento que se cierne y esos mitos urbanos que de tanto repetirse pretenden convertirse en verdad, como que, por ejemplo, se puede retroceder a un perrito que ha sido silvestrado, volverlo a perrito de casa. No hay chance, señores.
Bueno, buenísimo. Galo, te agradecemos mucho tu presencia y esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y con gusto, cuando quieran, puedo unirme nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Galo, nuevamente. Como decía Mari, este es un espacio abierto, nos encanta conversar de estos temas. También decirle a la gente, ¿no? O sea, traer a expertos en temas, en diversos temas para poder tomar las mejores decisiones, para aprender en conjunto y para poder compartir esta información. Así que, bueno, terminamos el programa de esta semana. Agradecemos mucho a todas las personas que nos hayan estado escuchando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en @ de Noticiero de Primera Garra en Instagram y de Primera Garra en Facebook. También pueden visitar y ver las entrevistas pasadas. Esta también estará colgada en el canal de YouTube de Protección Animal Ecuador, así que si es que se lo perdieron en vivo, lo podrán ver en el canal de YouTube. Suscríbanse, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas. Gracias, chao, gracias, adiós. Gracias, chao. Gracias también. Chao.